tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a, no, bueno, nuevamente, bienvenidos, ¿no? Aquí a esta edición del Meetup, ¿no? De este mes. Digo, en general esperamos que estén todos bien. Y nada más para volver a confirmarles para todos ustedes la idea de siempre la idea de esta primera sesión es que es un tema completamente introductorio, ¿sí? Y está enfocado para todos aquellos que es la primera vez que nos acompañan, que no han trabajado con la plataforma, que tienen poco trabajando o tienen muy poquito trabajando con ella. Entonces, el objetivo es poderles dar esta pequeña introducción para que puedan sentirse con más confianza dentro de la plataforma. Entonces, nada más aclarando eso, ¿todos me escuchan bien? Nada más para confirmar. Si pueden ahí nada más confirmarlo por el chat o... Sí, nada más para esperar. Oh, ok, perfecto. Excelente. Bueno, entonces, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí, ¿no? Y acompañarnos. Vamos a tener, después de esta plática, ¿sí? Dos sesiones muy, muy interesantes y espero que también igual sea de su agrado. Ya estamos también igual preparando, viendo justamente para la siguiente sesión, que de una vez les voy confirmando, lo vamos a repetir más adelante, pero les adelanto que va a ser el 26 de mayo, para que ya lo vayan anotando en su calendario. 26 de mayo vamos a tener el siguiente meetup y ya tenemos, de hecho, ya las dos personas que van a estar y créanme que va a estar sumamente interesante un caso muy especial ahí que tenemos de alguien que ya lleva mucho tiempo trabajando, de hecho, en Erlang, antes incluso que Elixir. Y entonces va a estar diciendo, pregunta que si va a ser todavía remoto. Sí, sí va a ser todavía remoto, porque el tema es que al menos hasta ahorita de lo que sabemos por parte de las autoridades es que todo el mes de mayo va a estar todavía muy complicado, sobre todo aquí para la Ciudad de México. Probablemente, tal vez para algunas otras partes fuera de la Ciudad de México, ya va a estar un poquito más tranquilo, esperemos que así sea, pero en Ciudad de México, para empezar, va a ser muy complicado que para mayo podamos reunirnos de manera presencial. Entonces, sí, definitivamente va a ser todavía en línea. Incluso tal vez estamos evaluando, pero yo creo que todavía junio es altamente probable que también la sesión sea en línea, justamente por las mismas razones, de que es preferible, mejor evitar cualquier riesgo, la verdad, completamente innecesario. Entonces yo creo que definitivamente al menos las siguientes dos sesiones se van a realizar de esa manera. Y bueno, de todas maneras, si después, ya sea de julio en adelante, cuando ya las podamos tener de manera presencial, de todas maneras contamos con un excelente equipo que nos ha estado ayudando, incluso anteriormente, para poder estar haciendo el streaming de las sesiones. Entonces, igual para todos aquellos que nos acompañan, nos han acompañado y nos acompañan el día de hoy de manera que están fuera de la Ciudad de México, no se preocupen, vamos a hacer todo lo necesario para poder hacer el streaming de las sesiones, de tal manera que también ustedes puedan participar y puedan disfrutar de las pláticas. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, ya entrando directamente en materia, ahorita ya están viendo ahorita mi terminal, ¿no? Ya compartí. Y para todos aquellos, entonces, brevemente, el tema de mi plática siempre introductoria, mi plática sobre el tema de Elixir y de Erlang. Para todos aquellos que son la primera vez y que están queriendo conocer sobre esta plataforma, es una plataforma que nace en el 86. Entonces estamos hablando que tiene aproximadamente unos 30 años la plataforma que existe, ¿sí? 34 años aproximadamente que la plataforma ya fue creada.
Y esta plataforma fue creada desde sus orígenes para poder crear sistemas que requieren de alta disponibilidad, concurrencia, una gran cantidad de usuarios y de conexiones y de operaciones realizadas de manera simultánea. Uh-huh. Básicamente es parte esencial justamente de los principios fundamentales sobre los cuales fue desarrollado Erlang, ¿sí? En su momento, ¿sí? Y que esas propiedades las utiliza o las toma Elixir, ¿sí? Pero además agregando otras cosas más, ¿no? Que en su momento platicaremos, ¿vale? Entonces, esta es una plataforma que les comento en ASIN 86 y al día de hoy la verdad es que poco a poco ha ido en ya varias partes, ha tomado mucha relevancia porque es una plataforma que nos permite poder crear sistemas que son en, para ciertas cosas muy, muy simples de implementar y para cuando de repente tenemos sistemas que requieren de como les comentaba, de alta disponibilidad, de que están manejando muchos usuarios y todo esto, la verdad es que Erlang nos ofrece una muy buena plataforma para eso. Por otro lado, Erlang y Elixir, cuando luego a veces me preguntan por qué vale la pena aprenderlo, ¿no? Sí, tenemos varias opciones muy buenas también afuera. Mi respuesta también típicamente va en el sentido de que, por ejemplo, al día de hoy, cada vez es más relevante e importante, ¿sí? Ya a nivel general un poco, el tema de poder crear, bueno, ya desde cuando tenemos tema de la arquitectura por servicios, ahora todo ese tema que se traen en microservicios, todo el tema que tiene que ver con contenedores, Kubernetes, o sea, todo esto que tiene que ver con creación justamente de sistemas distribuidos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los conceptos y mucha de la teoría que hay detrás de todo esto también fue en su momento y fue implementada muchas de estas cosas desde el 86 con Erlang y Elixir, ¿sí? Entonces, para todos aquellos les comento, digo, creo que Erlang y Elixir, incluso si no lo llegan a usar por cuestiones justamente de que en su trabajo no existe la posibilidad de utilizarlo directamente, les comento que es una muy buena, es un muy buen ambiente para poder aprender y conocer muchos de los conceptos que hay justamente en todas esas tecnologías, ¿no? De hecho, varias de esas tecnologías han tomado, o han tomado como referencia o como ejemplo a Erlang para las cosas que están ahorita en este momento haciendo y que todo el mundo ahorita ya quiere o está interesado, ¿no? A mí lo que particularmente me gusta de Elixir y Erlang es que podemos aprender y conocer de todos estos conceptos sin muchas de las complicaciones que a veces hay justamente en esos otros ambientes, ¿no? Mucha complejidad que por razones muy particulares de ellos necesitan o decidieron así implementarlo. Entonces, creo que eso es algo que es muy bueno para poder aprender. Bueno, eso es un poquito Erlang. Bueno, Erlang es open source, digo también igual para que lo sepan. Erlang a nivel de arquitectura es parecido, es muy similar en ciertas cosas, por ejemplo, como algo como Java o .NET, donde tenemos una máquina virtual, tenemos un código intermedio que es un código de bytes, ¿sí? Que es interpretado por esta máquina virtual, ¿sí? Que también tiene colectores de basura, en ese sentido tiene cosas similares o parecidas si es que ustedes han trabajado con .NET, han trabajado con Java, ¿sí? Tiene varias de esas cosas muy, muy parecidas, ¿no? Cosas que son, digamos, en cierta manera diferentes o notablemente diferentes con respecto a Java o con respecto a .NET es, por ejemplo, el tema de que aquí no el lenguaje, tanto Erlang como Elixir, no tienen todos estos conceptos de los cuales muchos seguramente todos ustedes están familiarizados, que son objetos, clases, herencia, eh, todo ese tipo de terminología que está normalmente asociada a la programación orientada a objetos, aquí no existe, ¿no? Ambos lenguajes, Erlang y Elixir, son lenguajes que se le conoce como lenguajes funcionales. En ese sentido, son más parecidos a lenguajes como Lisp,
como Haskell, y ese tipo, y esa familia justamente de lenguajes, ¿no? Donde más bien trabajamos con funciones un poquito más cercano al concepto matemático de funciones, ¿sí? No es que sea exactamente así, pero es mucho más cercano al concepto normalmente que de cuando en la escuela aprendimos el tema de funciones. Aquí muchas de esas cosas también están aplicadas y además hay otros conceptos más alrededor justamente del lenguaje que sí son, digamos, les voy a decir, un poquito diferentes a las cosas o términos que normalmente muchos de nosotros hemos aprendido con otros lenguajes y con otras plataformas, ¿no? Eh, otra cosa o diferencia muy interesante de la máquina virtual de Erlang es que proporciona un entorno o un ambiente que permite fácilmente poder aprovechar el hardware en el cual está corriendo. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando con otras plataformas, este tema de poder estar manejando o aprovechando de manera más eficiente múltiples procesadores y todo, no estaba contemplado porque cuando nacen esas plataformas estábamos teniendo máquinas que únicamente tenían un procesador o un solo núcleo, ¿no? En el caso de Erlang y de Elixir, nacen con ese concepto, aunque no tanto que en esa época ya estuvieran usando máquinas con varios procesadores, pero los conceptos que implementaron pensando más bien en crear sistemas distribuidos, donde tenemos varias máquinas que están conectadas y que están utilizando el sistema, pues de hecho es un caso más general del concepto de que yo pueda aprovechar varios procesadores en una máquina. Entonces, en el caso de Erlang Elixir, la arquitectura y las decisiones que tomaron a nivel de arquitectura facilitaron posteriormente el que cuando ya hubo disponible máquinas comerciales con varios procesadores o varios núcleos, pues fuera relativamente simple el poder dar un muy buen soporte, ¿sí? a todo esto, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los puntos más sobresalientes que tiene la plataforma y de los cuales, por ejemplo, yo veo que tienen, o sea, brinda mucho potencial. Entonces, aunque ahorita en esta plática no vamos a ver eso, no vamos ahorita a practicar eso, les recomiendo, y también igual estuvimos pasando, quedé la semana pasada, la sesión pasada, de estarles proporcionando referencias, libros y una lista de artículos que vieran videos también. Los publicamos a través de Twitter, ¿sí? Me parece que también a nivel de, a partir también en Facebook. Entonces, les recomiendo a todos aquellos que no lo sabían, pueden buscar eso, si no, igual les pasamos otra vez la referencia, para que vean, y ahí puse en un orden, pusimos en un orden de que, recomendado de que vayan ustedes leyendo o vayan ustedes viendo los videos, para poco a poco vayan entendiendo y aprendiendo los conceptos, ¿no? Eh, la plataforma definitivamente, como tiene muchos conceptos nuevos, les puedo comentar que a veces sí puede sentirse un poquito abrumador el hecho de muchas cosas, ¿no? No porque las cosas sean complejas por sí solas, pero justamente que como son muchos términos y muchas cosas nuevas, pues obviamente son muchas de las cosas que tenemos que aprender nuevas. Pero créanme, yo creo que definitivamente vale la pena que lo hagan, ¿sí? Y van a ver que llevándolo, haciéndolo poquito a poquito, van a ir entendiendo los conceptos porque van a ver que no son realmente tan complicados y van a ver que posteriormente cuando hagamos otros sistemas va a ser de mucho provecho, ¿no? Y yo creo que igual iremos planeando algún tutorial, algún ejercicio ahí para todos ustedes también y empezar cómo ir haciendo algunas cosas un poquito más avanzadas y que también igual puedan ir practicando. Ok, bueno, entonces eso sería con respecto a la introducción de la plataforma. Elixir como tal, les comentaba eso, también es un lenguaje que ese sí tiene relativamente muy poquito, estamos hablando de unos 7 años aproximadamente que tiene el lenguaje. Y una de las cosas que trae ese lenguaje es una sintaxis más familiar para muchos de nosotros, ¿no? Que estamos igual acostumbrados. Eso es bueno porque ayuda un poquito a romper a bajar un poquito la barrera de entrada para muchos de nosotros. Entonces, eso es algo bueno. Pero por otro lado, y aquí es donde vamos a empezar a hacer los ejercicios, hay una cosa creo que más importante todavía, que es el tema de las herramientas, ¿no? Elixir, las herramientas y la documentación. Elixir, la comunidad de Elixir ha tomado muy en serio
el tema de poder darnos a todos nosotros muy buenas herramientas para poder trabajar con la plataforma, ¿no? Herramientas que o no existían o estaban, yo lo voy a decir así, como que medianamente hechas. Y sin embargo aquí tomaron esa labor y creo que han hecho un extraordinario trabajo, tanto San José Balín, obviamente, pero además todo el equipo core y toda la gente que ha contribuido al ecosistema. Eso por un lado. Y el otro importante es la documentación, ¿sí? Les puedo comentar por experiencia que antes de Elixir había relativamente poca documentación, ejemplos, tutoriales de uso de la plataforma. Y sin embargo ahora la verdad es que tenemos mucha suerte de tener una gran cantidad de material en línea, tanto en la parte de libros, videos, tutoriales, videotutoriales, artículos, en fin, ¿no? El Meetup que tenemos ahorita. O sea, hay muchísimas cosas que definitivamente tenemos al día de hoy y que vale la pena explorarlas y sacarles provecho, ¿no? Entonces yo los encomio para que lo hagan, ¿sí? Y créanme que el tiempo que invierten en la plataforma va a valer la pena. Entonces, vamos a empezar justamente con uno de las primeras herramientas importantes, ¿sí? Que tenemos en la plataforma. Y justamente es el IX, ¿no? Cuando ustedes instalan Elixir, va a depender, ustedes pueden entrar a la página del sitio y ahí vienen las instrucciones para, dependiendo del sistema operativo que tengan, ¿no? Yo en este caso ahorita tengo una máquina con Unix, entonces lo utilizo, de hecho, específicamente en macOS, yo normalmente casi todo lo uso con una herramienta que se llama Brew, ¿sí? Voy a escribir aquí, ¿sí? Brew, y entonces con Brew, ustedes pueden darle Brew, espacio, install y Elixir, y entonces eso se va a encargar de instalarles todo. Erlang, o sea, la BIM, que así se llama la máquina virtual, ¿sí? Junto con todo lo demás alrededor, más Elixir, el lenguaje y las herramientas. Entonces, el primer comando que vamos a ver es justamente EX, ¿sí? Si nosotros corremos el comando de EX en la terminal, ¿sí? Lo que vamos a ver es, lo que estamos haciendo es levantar la máquina virtual de Erlang, ¿sí? Y vemos aquí algunos datos interesantes, ¿no? Brevemente, nos dice que bueno, es la versión de Erlang OTP, ¿sí? OTP, van a escucharlo frecuentemente en la literatura, leyéndola, etcétera, o en los videos. Y ahorita nada más a nivel general les digo que OTP es un nombre que engloba varias cosas. Por un lado, engloba el conocimiento, ¿no? Lo que se ha aprendido durante 34 años de cómo crear sistemas distribuidos y sistemas que son tolerantes a fallos, que se pueden recuperar ante una falla o que no colapsan con un error. OTP incluye todo eso. Lo voy a llamar ahorita para facilitar la terminología. Imagínense que son como patrones de diseño, ¿no? O sea, OTP incluye patrones de diseño, recomendaciones, prácticas de cómo poder implementar este tipo de sistemas. Por otra parte, OTP también incluye cosas que tienen que ver con herramientas de monitoreo dentro de la misma máquina virtual, lo cual también es algo que a mí se me ha hecho muy interesante y muy poderoso, de que ya la máquina virtual ya trae incluido mecanismos muy interesantes para poder manejar y monitoreo, por ejemplo, hacer troubleshooting, ¿no? Cuando hay problemas en producción, o sea, la máquina, o sea, OTP incluye todo eso para ayudarnos justamente a atender problemas en producción. Por otro lado, OTP también incluye código, o sea, también incluye bibliotecas, incluye un conjunto de bibliotecas que también tiene implementado, en cierta manera, estos patrones de diseño que les estoy comentando. Entonces, eso es un poquito OTP, ¿no? Es un tema por sí solo muy grande que, pues, bueno, vale la pena en su momento estudiarlo, pero también es un tema que por sí solo es muy grande. Bueno, por otro lado, ahí nos dice ERTS, que lo que significa es Erlang Runtime System, ¿sí? Entonces, eso y el número, ¿no? Entonces nos dice que 10.7.1 en mi caso es la versión de la máquina virtual, ¿no? Lo que RTS es la BIM específicamente, ¿no? Y el 22, que se me pasó a decir, 22 es la versión que engloba a todo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como lo que es todo, que
es como si habláramos, por ejemplo, si Java 8 o Java 14, por ejemplo, ahorita, ¿sí? O hablando de .NET Core, tal versión. Aquí en este caso el equivalente sería hablar de Erlang OTP 22, ¿no? Sería el equivalente. Y 10.7.1 habla específicamente de la máquina virtual. Luego, otro punto importante, me voy a brincar algunos que no son tan relevantes. Bueno, arquitectura de 64 bits. Luego viene ahí que SMP, que es de Symmetric Multiprocessing, que significa justamente, en este caso es cuando levanta la máquina virtual, identifica y detecta cuántos cores, cuántos procesadores ustedes tienen en la máquina, y entonces va a levantar unas cosas que se conocen como schedulers. ¿Sí? Los schedulers van a ser, son algo adentro de la máquina virtual que me va a ayudar a administrar todos los cores, y de esa manera sus programas pueden sacar provecho de todos los procesadores y todos los cores que tenga su máquina, ¿no? Entonces su programa, usando correctamente los principios que propone Erlang y Elixir, su sistema pueden crearlo y correrlo en una máquina que tiene un procesador y lo va a utilizar a lo más que pueda. Y si ese mismo sistema lo instalan en una máquina que tenga 22 procesadores, los 22 procesadores los va a utilizar a lo máximo que pueda, y eso no va a significar que tengan que cambiar algo en su sistema, lo cual obviamente es muy, muy bueno. Bueno, eso sería, digamos, como que los puntos importantes. Luego viene ahí, dice, bueno, Interactive Elixir, quiere decir que lo que vamos a usar ahorita es un shell de Elixir. Y luego viene ahí lo de Control C para poder salir. De hecho, vamos a hacerlo ahorita. Control C. Me va a salir un menú. Luego mucha gente luego comenta de que por qué Control C realmente no lo saca. Bueno, aquí la máquina, cuando doy la primera vez Control C a la máquina virtual, lo que está pasando es que la máquina virtual en este momento entra en una pausa y me saca este menú, nos da este menú. Nos está dando, digamos, como todavía una oportunidad así como de, ¿estás seguro que de verdad te quieres salir? ¿No? Entonces, así como que por si por pura error o lo que sea, le dimos Control C, y a lo mejor eso no era lo que queríamos, entonces por eso es que no se sale completamente, sino que la máquina virtual intercepta el Control C y nos está advirtiendo como de, oye, si estás seguro, entonces, pues ya le puedes dar ahí la opción justamente de continuar, y entonces, bueno, o de abortar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le damos la A, pues entonces le damos abort, y entonces significa que efectivamente nos salimos completamente de la máquina virtual, y cualquier programa que estuviera corriendo, pues en ese momento termina. Vamos a volver, lo voy a volver a levantar. A poner aquí, ¿sí? Y si le doy Control C, ¿sí? Si yo le doy C de continuo, ¿sí? Entonces, pues así que como diciéndole, oye, perdón, me equivoqué, no, realmente no quería salirme, entonces le pueden dar C, y entonces lo que va a pasar es que la máquina virtual vuelve otra vez a continuar, pero sin salirse todo lo que estuvieran corriendo en ese momento sobre la máquina virtual, podría seguir operando sin ningún problema. Bueno, entonces ya con eso ya vemos justamente cómo entrar, cómo salir, el tema de para qué es exactamente el Control C. Bueno, ahora, dentro de los comandos que son útiles, o creo que son muy útiles para ustedes que están, para todos aquellos que están entrando por primera vez, ¿sí? Les recomiendo, por ejemplo, para empezar, que utilicen la ayuda, y es con el comando H. Si ustedes le dan H, para ver que les da, vemos que está aquí, ¿no? Y pone ahí, les da la bienvenida, e incluso les pone algunos ejemplos de cómo pueden utilizar el comando de H, ¿no? Por ejemplo, podemos aquí, que es lo que le digo que es lo interesante, podemos copiar acá, ¿sí? Nos podemos ir aquí otra vez a atinar, y decir, oye, pues a ver, oye, dame la ayuda de esto, en este caso en NUM, lo que estamos poniendo aquí como ejemplo, es algo que aquí en Elixir se conoce como un módulo, ¿sí? Como les comentaba, en el caso de Elixir, no tenemos el concepto de clases, ni tampoco tenemos el concepto de, por ejemplo, en el caso de Java, de paquetes, ¿sí? O el término tal vez un poquito más general, ¿no? Es el concepto de namespaces, espacios de nombres, ¿sí? Que son un mecanismo que dentro de sus funciones me ayuda a poder agrupar, ¿sí? De alguna manera el código que yo voy creando. Entonces, en este caso, en NUM, ¿sí? Es un módulo. Los módulos van a fungir esta función muy similar a los espacios los espacios de nombre, los namespaces, ¿sí? O, de cierta manera, también un poquito como
la clase me sirve para poder agrupar un conjunto de métodos o de funciones. En este caso, en Elixir, los módulos van a servir para eso, ¿no? Los módulos van a poder contener funciones, ¿no? Y los módulos me van a servir para eso, para poder agrupar funcionalidad y tenerla mejor organizada, ¿vale? Entonces, en este caso, Enum, de hecho, es un módulo de los más utilizados frecuentemente cuando están programando en Elixir. Entonces, yo le puedo dar, oye, dame la ayuda del Enum, ¿sí? Y siempre la documentación va a venir de esta manera, viene una descripción, oye, qué es el Enum, qué provee, qué, etc. Y además también lo que es muy interesante es que les da ejemplos, ¿sí? Les da varios ejemplos. Por ejemplo, aquí puedo copiar este también, ¿sí? Irme aquí otra vez ponerlo en la terminal y lo ejecuto, ¿sí? Y entonces en este caso lo que me está dando es que estoy mandando llamar una función, ¿sí? Que en este caso se llama sum. Sum es el nombre de la función. Que, ¿sí? Esto significa que esa función está dentro, ¿sí? Del módulo de enum. Entonces lo que estoy diciendo es, quiero ejecutar la función sum que está dentro del módulo enum, ¿sí? Y recibe como parámetro, en este caso, otro tipo de dato que se le conoce en Elixir como una lista, ¿sí? Entonces, las listas, ¿sí? Aquí en el caso de Elixir no tenemos el concepto de arreglos. Vamos a tener otros mecanismos, por ejemplo, como las tuplas, ¿no? Que, por ejemplo, también son muy utilizadas en Python, ¿sí? Pero aquí vamos a tener tuplas y vamos a tener listas, ¿sí? Las listas, pequeño nada más comentario, para aquellos que han estudiado o estudiaron en alguna carrera de ingeniería en sistemas o algo así, y se medio acordarán un poquito de sus clases de estructuras de datos y que vieron una estructura de datos que se conoce como lista ligada. Bueno, esta lista que de la que estoy hablando es justamente una lista ligada, ¿no? Lo que se conoce como lista ligada en sus clases de estructuras de datos. Ya, eso todo, no voy a entrar más en detalle con eso, ¿no? Entonces, es una lista y lo que estamos viendo aquí, que es lo que está pasando es que la función de suma, ¿no? Recibe esta lista, en este caso de números, ¿sí? Y lo que está haciendo es que está iterando los elementos, ¿no? Es como si tuviera yo un ciclo donde estoy entrando y viendo cada elemento de la lista y lo que está haciendo es sumarlos, ¿no? Por eso justamente el resultado del 6, ¿no? Podemos corroborar acá, si por ejemplo a lo mejor meto otro cambio el valor de algunos de los números que están adentro y tengo ahí el 17. Oye, si yo quisiera, conocer cómo es que puedo utilizar sum, bueno, pues puedo utilizar otra vez, me apoyo de mi comando H y le puedo pasar únicamente, por ejemplo, o específicamente más bien, el nombre de la función. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que me des la documentación de la función suma que está dentro del módulo enum, ¿sí? Y entonces aquí tengo el ejemplo, ¿no? Entonces ya me pone ahí la primera parte, ¿sí? Esto que ven ahí como que dice expect, ¿sí? Lo que me da es información, me da información de los tipos de dato que está esperando, ¿sí? Y lo que va a recibir, ¿sí? O más bien lo que va a devolver, perdón. En este caso, por ejemplo, que va a devolver un número, ¿sí? Viene la explicación, ¿no? Pues devuelve la suma de todos los elementos, ¿sí? Y un poquito más de información. Y otra vez viene un ejemplo, ¿no? De hecho, el ejemplo que corrimos hace ratito, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes pueden, con el comando H, pueden estar viendo directamente aquí en el repo, ¿sí? En la línea de comandos, qué cosas hay, ¿sí? Para que ustedes puedan experimentar, busquen los ejemplos, cópienlos, córranlos, ¿sí? Experimenten, ¿no? El repo que está aquí a través del IEX es muy útil justamente para todos aquellos que están entrando por primera vez a la plataforma y que pueden ustedes experimentar, jugar, tratar de ir descubriendo más cosas, haciendo pruebas. Sí, y la verdad es que no hay ningún riesgo, pues pueden lograrlo. Oye, pues si en un momento dado se llegan a equivocar muy feo, pues control C, se salen, lo vuelven a arrancar. O sea, la verdad es que eso les va a ayudar a ir ganando mucha confianza e ir conociendo bastante el lenguaje, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que lo usen, sobre todo al inicio, ¿sí? Digo, les va a servir obviamente para después, pero
principalmente yo creo que al inicio es muy útil tener el REPL, porque además, si se dieron cuenta, no tuve que crear ningún proyecto, no tuve que nada, o sea, no estoy utilizando ningún editor de texto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me gusta también porque es muy cómodo, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, por eso luego a muchos nos gustan lenguajes como Python, como Ruby, ¿sí? Como incluso JavaScript, por el hecho de que yo rápidamente, ¿sí? Puedo entrar, puedo entrar algo con un shell de este tipo y puedo empezar a tirar código para empezar a aprender y conocer, ¿no? Entonces, Elixir justamente nos da eso y les recomiendo mucho que lo aprovechen. Ahora bien, otro tip, ¿sí? Para todos ustedes, de que si quieren saber qué funciones, ¿no? Hay dentro del módulo, ¿sí? Ustedes pueden dar, por ejemplo, en este caso, ya que conocemos el módulo de no, ¿sí? Le pueden poner punto, ¿sí? Y cuando le dan con la tecla de Tab, ¿sí? Lo que va a hacer es que les va a mostrar una lista de todas las funciones que están adentro de ese módulo, ¿sí? Entonces, aquí rápidamente pues, ustedes pueden darse una idea rápida de qué cosas hay dentro del módulo. Entonces, podemos funciones como find, map, min, member, en fin, hay una gran cantidad. Entonces, ya sabiendo que existen estas, entonces ya pueden hacer h, ¿sí? En un punto, y por ejemplo, filter o join, y entonces poco a poco pueden ir de esa manera explorando y conociendo qué funciones y cómo las pueden usar, porque además viene con ejemplos, ¿sí? Ustedes pueden igual directamente, como ya vimos, correr en el repo, y eso les ayuda mucho para poder ir conociendo mejor, ¿no? Ahora bien, si se dan cuenta, aparte del nombre de la función, ¿sí? Viene una diagonal y luego después de la diagonal viene un número. Esa diagonal con el número, ese número se conoce como el arity, ¿no? O la aridad de la función. ¿Qué significa eso? Es nada más un nombre fancy para decir que cuántos parámetros recibe la función. Eso es todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para aquellas funciones, por ejemplo, voy a marcar aquí, por ejemplo, min, recibe un solo parámetro, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos flat, map, reduce, ¿sí? Recibe 3 parámetros, map recibe 2 parámetros, ¿sí? Y así, ¿no? Si tuviéramos alguna función, ¿sí? Que no recibe parámetros, pues entonces tendríamos ahí 0, ¿no? O sea que no hay nada y hay funciones que sí efectivamente no reciben parámetros. Entonces, eso es lo que significa justamente ese número que ven ahí, ¿sí? Lo cual al principio es un poquito raro, ¿no? Me acuerdo que a mí al principio sí, un poquito como que, ¿qué onda? Pero la verdad es que al final es muy útil porque da información de cuántos parámetros está esperando recibir la función, ¿no? Entonces, pues es interesante poder tener esa información luego a la mano, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el comando de H, el de ayuda. Ya saben, lo pueden invocar solo H, o H el módulo, o H el módulo y la función, ¿sí? Y con eso entonces ya pueden empezar. Y ya vimos pueden poner el módulo, punto, le dan el tab, y con eso les puede tratar de hacer el autocomplete, y si no puede hacer autocomplete, les muestra primero entonces la lista de todas las funciones, ¿no? Que saben o que pueden ver que existen dentro del módulo. Ok, ahora bien, otro comando, ¿sí? Que también igual que es bastante útil, es el comando i, ¿sí? Y es de inspect, ¿sí? Y este comando es muy útil yo le voy a poder pasar como parámetros tipos de datos, ¿sí? Ejemplo, yo le paso un tipo de dato que es el 2. Le digo, oye, inspect el 2, ¿sí? ¿Qué va a suceder cuando yo lo corro? ¿Sí? Primero me dice, mira, lo que tú me pasaste, lo que dice ahí, term, lo que me está haciendo es nada más diciendo, oye, a ver, lo que tú me pasaste es esto, ¿no? Entonces, pues sí, te pasé un 2, ¿no? Luego viene y me dice, oye, el tipo de dato, les da la información de qué tipo de dato es. Ah, pues me dice, mira, es un entero. Ah, perfecto, pues sí, ya estamos seguros que es un entero, ¿sí? Luego viene, porque luego a veces me preguntan, oye, Alberto, pero ¿cómo puedo también ir yo conociendo qué módulos hay? Digo, una forma es irse a la documentación que está en el sitio de Elixir, ¿no? Ustedes pueden ir ahí, y también igual está la documentación en HTML, lo pueden checar, pero si no, también igual desde aquí pueden ustedes ir conociendo cómo, pues por ejemplo de esta manera, aquí les dice, oye, el tipo de datos es entero, pero ¿qué crees? Hay un módulo también que se llama integer,
¿sí? Y dentro de ese módulo, pues hay funciones que puedes utilizar para trabajar con este tipo de dato, ¿sí? Luego viene una parte que dice protocolos. Ahorita no lo vamos a meter ahí en ese tema para no, es un tema que vale la pena verlo después, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a quedar con eso. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo escribir aquí integer, punto, y lo mismo, ¿no? Le doy tab, y entonces, por ejemplo, puedo ver ahí justamente algunas de las funciones que están disponibles. Por ejemplo, yo puedo escribir is_odd, ¿sí? Y lo que dice es que recibe un parámetro. Suena que, pues, si el parámetro que le tengo que pasar es un entero, ¿no? ¿Sí? Algo que tengo que ver ahí, ¿sí? Bueno, ya me cobraron ahí. Es que es una macro. Eso es muy interesante, ¿sí? Dice que necesito hacer un require de integer. Integer, ¿sí? No lo vamos a ver ahorita, ese tema en particular, pero aquí lo que nos está diciendo es que integer es una macro, ¿sí? ¿Sí? De lo que está dentro, que es ISO, y entonces tengo que hacer un require de integer, ¿no? Ahorita no lo vamos a hacer para no meternos, ¿sí? Después vamos a ir platicando justamente con los temas de macros. Creo que va a ser muy interesante que metamos una sección específica de macros, ¿no? Donde platicamos un poquito de por qué ahorita este error. Pero bueno, ok. Ahorita voy a poner ahí. Vamos a seguir con el link y vamos a ver otros tipos de datos, que es lo que ahorita me interesa más que nada que veamos. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a escribir aquí entre comillas dobles, ¿sí? Y lo que me está indicando es, otra vez, me dice, oye, term, me pone ahí, me dice, mira, lo que tú me pasas es esto, que sí es cierto, pues es la cadena, ¿no? Luego viene, me dice otra vez el tipo de dato. Aquí es algo un poquito interesante porque no me dice exactamente, no me dice string, que hubiera esperado así tal cual. Me dice bit string, ¿no? Entonces, lo que estamos descubriendo es que hay un tipo de dato que se llama específicamente bit string, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que aquí en Elixir y Erlang hay, vamos a ver, diferentes tipos de cadenas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y entonces esta, por ejemplo, es una de ellas que es justamente bit-string, ¿no? Luego, algo me da más detalles, me dice yo, por ejemplo, el tamaño en bytes que ocupa en memoria, ¿sí? Ese dato específicamente, es esa cadena, cuántos bytes está ocupando, ¿sí? Y en este caso, pues me dice que son 6, ¿sí? Son 6 bytes, ¿no? Interesante en esa parte. Luego me da una descripción, me dice, mira, esta es una cadena. Y me está diciendo, en este caso, por ejemplo, que la cadena, ¿sí? Está codificada en UTF-8. Entonces, cuando usted está programando en Elixir, todas las cadenas, ¿sí? Todas las cadenas que están, que ustedes utilizan, que son, normalmente van a ver con comillas dobles, ¿sí? Están codificadas en UTF-8, ¿no? Entonces, ese es el coding por default, ¿sí? De hecho, ahí les dice, ¿no? Si está rodeada justamente, o está rodeada justamente de las comillas dobles, pues justamente quiere decir que es UTF-8, ¿no? Luego, aprovechamos aquí para comentar que viene aquí una cosa que se llama, dice row representation, ¿sí? Eso que están viendo ahí entre con doble menor que, ¿sí? Y doble mayor que, ¿sí? Lo que está ahí es la representación binaria de esa cadena, ¿sí? O sea, lo que realmente es como realmente está, podemos verlo así como aquí en memoria, ¿sí? Es el dato binario como tal, ¿sí? Y por eso vienen justamente ahí los 6 bytes, ¿no? O sea, si pudiéramos nosotros ver directamente el bloque de memoria, podríamos ver justamente esos valores que están ahí almacenados, ¿no? Y además me dice, oye, hay 2 módulos que son útiles para trabajar con las cadenas, ¿no? En este caso, aquí también hay un tan curioso, ¿no? Me pone string, que dices, bueno, ok, eso lo podríamos esperar. Hubiera un módulo que se llama string, pero luego también dice que hay un módulo que se llama dos puntos y una binary, ¿sí? Que empieza con minúscula. Y dices, oye, qué raro, ¿no? O sea, a ver, no, digo, ahorita no lo dije, pero todos los módulos que ustedes programan en Elixir empiezan con mayúscula, ¿no? Es un poquito tal vez como la convención de la que traemos de trabajar con clases, ¿no? Yo tengo una clase y esa clase empieza con una mayúscula, ¿no? Es una convención. En el caso de Elixir, ¿sí? Todos los módulos comienzan, ¿sí? Con una mayúscula, ¿sí? Pero entonces dicen, oye, Norberto, pero ahí dice dos puntos binary, ¿sí? ¿Por qué es eso? Bueno, Elixir saca provecho de todo lo que se ha hecho en Erlang en los últimos 34 años,
¿sí? Esa es una de las cosas, creo que ha sido también muy acertadas del diseño del lenguaje, de ser compatible hacia atrás y de sacar provecho de todo el trabajo, de todo el código, de todas las bibliotecas, ¿sí? Que se han desarrollado y se han pulido y se han probado en producción en sistemas muy grandes, ¿sí? A lo largo de tantos años, ¿no? De décadas. Entonces, ustedes desde Elixir pueden mandar llamar, ¿sí? Bibliotecas, código que estén hechas en Erlang, ¿sí? No tienen necesariamente que ser hechas en Elixir, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la manera de poder distinguir cuando estoy mandando llamar una biblioteca, una función que está hecha en Erlang, ¿no? O sea, que viene nativa directamente de Erlang, o es una función, es código que fue hecho ya en Elixir? Ah, pues justamente lo que están viendo, ¿sí? Todos los módulos que empiezan con mayúscula, ¿sí? Son módulos que están implementados en Elixir, ¿sí? Bueno, son bibliotecas que Elixir como tal también ha incluido, ¿sí? Y aquellos módulos que empiezan con 2 puntos, ¿sí? Y minúscula, en este caso 2 puntos binary, ¿sí? Son módulos que están implementados en Erlang, ¿sí? Entonces ustedes están mandando llamar código, ¿sí? Que está hecho en Erlang, ¿sale? ¿Qué ventaja? Bueno, de las cosas buenas de eso es que no hay ningún castigo o penalty en performance, en memoria, el mandar llamar funciones que estén hechas en Erlang, ¿no? No hay un tema de que tengan que estar haciendo un Marshall o un Marshall de los tipos de datos, es decir, conversiones, y que eso implique un costo, ya en el tiempo de ejecución, no. Ya en el tiempo de ejecución es transparente, ¿sí? Y eso la verdad es que es muy bueno porque entonces, pues podemos sacar provecho de todo lo que como les comentaba, pues Erlang ha desarrollado por tanto tiempo y que es obviamente muy, muy valioso. Ok. Entonces, digo, si quieren un poquito nada más para poder viendo, por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que esto les había dicho que era una lista? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo poner, ¿se acuerdan esta lista? Que es la 1, 2, 3, ¿sí? Por acá. ¿Sí? Y otra vez me dice, por ejemplo, aquí está, dice, mira, el término, o sea, lo que tú me pasaste es justamente una lista, ¿sí? Que es de 3 elementos. El tipo de dato, pues es una lista. Ah, perfecto. ¿Sí? Y me dice aquí, mira, el módulo donde hay funciones que puedes utilizar para listas es list, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo igual poner list, punto, le doy tab, y lo mismo me muestra ahí varias de las funciones que hay disponibles para poder trabajar justamente con las listas. Por otro lado, por ejemplo, tenemos aquí, ¿sí? Con las llaves, ¿sí? Puedo definir lo que les comentaba también hace rato, que son las tuplas, ¿sí? Entonces, cadenas, números, significa específicamente enteros, listas, tuplas, van a ser los tipos de datos, hay más, pero van a ser los tipos de datos más básicos y fundamentales con los cuales vamos a estar trabajando nosotros mucho. Entonces, por eso, en esta sección, me interesaba mucho ahorita mostrarles justamente estos tipos de datos. Vean, en este caso, cómo se definen. O sea, por ejemplo, puedo poner ahí, en el caso de igual, ¿sí? Puedo tener ahí la tupla, ¿sí? En este caso ahí ya con valores, ¿sí? Entonces puedo tener ahí una tupla otra vez de 3 elementos, ¿sí? Y me está diciendo que el tipo de dato sigue siendo tupla, obviamente, no hay por qué cambiar, ¿sí? Y también igual otra vez referencia al módulo de tuple para saber, puedo ver después qué funciones están disponibles para trabajar con las tuplas. ¿Vale? ¿Qué otra cosa importante? Digo, ya casi ya estamos por terminar ahorita en este bloque. Yo puedo, en el caso de nada más quizás como un dato interesante, yo puedo tener dentro de la lista, obviamente listas, puedo tener tuplas, puedo tener, ¿sí? Números, puedo tener también cadenas, ¿sí? ¿Sí? Y es completamente válido, ¿no? Lo mismo va a pasar con las tuplas. En este caso yo puedo tener colecciones, tanto de tuplas como listas,
con diferentes tipos de datos, ¿no? Vamos a ver que eso, para algunos casos hay cosas muy concretas en las cuales se saca mucho provecho de hacerlo de esta manera, ¿sí? Pero bueno, igual en otras sesiones de otros meetups iremos explorando y mostrando justamente muchas de las cosas que se pueden ir haciendo con estos, con esta facilidad para poder ir integrando cosas, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues entonces voy a dejar hasta aquí esta sesión introductoria. Ya para finalizar, comentándoles a ustedes, otro punto importante nada más con respecto también igual de por qué tal vez valga la pena que ustedes conozcan más de la plataforma. Mucho de la infraestructura, la gran mayoría de infraestructura y estoy hablando de tanto roteadores como todo equipo de red que tiene que ver sobre todo con la parte de telefonía inalámbrica, o sea, 3G, 4G, 5G, ¿sí? Equipos principalmente de Ericsson y Cisco, ¿no? Que son de los principales empresas ¿sí? Todos esos sistemas utilizan internamente Erlang, ¿sí? Entonces, la gran mayoría del tráfico, ¿no? Hace el año pasado, Cisco hizo una presentación en Estocolmo, que, si mal no recuerdo, creo que fue la primera vez que comentó, hicieron el anuncio de que ellos estaban utilizando justamente Erlang para todos sus equipos y que, pues básicamente con eso, casi el 80% o más del 80% de todo el tráfico de datos que a día de hoy en el mundo, ¿sí? Soporta Internet, pasan justamente por Erlang, ¿sí? Por equipo que está operado, soportado, ¿sí? Y funcionando gracias a Erlang, ¿sí? Eso demuestra justamente la gran versatilidad y capacidad, ¿no? Por otro lado, hay empresas, ¿sí? Que también igual internamente del sector financiero, de retail, o sea, diferentes industrias, ¿sí? Han también igual pueden utilizar Erlang Elixir, ¿sí? Porque les da también igual bastantes ventajas competitivas en cuestión de velocidad para desarrollar ciertas cosas, para el tema justamente de disponibilidad, el tema de poder soportar un gran volumen de usuarios, etc. Entonces, esto pues, obviamente es ahorita lo básico para empezar, pero obviamente hay mucho más detrás de la plataforma que vale la pena que exploren. ¿Listo? Pues bueno, pues entonces nuevamente les doy las gracias a todos ustedes por ese tiempo y con eso termino este bloque. Yo creo que vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos, ¿sí? A ver si no ahorita me dicen lo contrario, a lo mejor unos 5 o 10 minutos, nada más para que igual y si quieren levantar, estirarse un poquito y todo. Y vienen ahora sí nuestras dos pláticas más interesantes todavía, ¿sí? De temas ya más avanzados, intermedios y avanzados, ¿vale? Entonces aquí seguimos, ¿sale? Y nuevamente muchas gracias por este tiempo. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar por el chat Sí, te si me escucho. escuchan, porfa? Ah, perfecto. Ahí Sí, está, yo ya, también te listo. escucho. Perfecto. Juan. Vale, sí, ahí los asistentes también nos están escuchando. Entonces, fuerte y claro. Listo. Juan, nada más Dime. puse en el chat nada más les voy a contestar unas preguntas, que son Ajá. nada más para que están haciendo de lo que quedaron dudas de lo que presenté. Ah, dale, dale. Es nada más para comentarles. Mira, por ejemplo, la primera pregunta que tengo aquí es de que se menciona, escuchan o han mencionado la palabra BIM, ¿sí? B de bueno, E-A-M. Y que no se entiende qué es. La BIM es el nombre que tiene la máquina virtual, ¿sí? Así como, por ejemplo, en Java, que se habla de la JVM, ¿sí? Que es así como que muy común que la gente hable de la JVM, ¿no? Están hablando de la máquina virtual. En el caso de .NET, por ejemplo, se habla del CLR, ¿sí? En este caso, en el caso de Erlang, cuando alguien menciona la BIM, se está refiriendo a la máquina virtual que es donde corre todo el código que nosotros escribimos, ¿vale?
Eso es a lo que se refiere con la BIM. Esa es una. La otra es, preguntan que cuál es la diferencia entre módulos y macros. No quisiera ahorita entrar porque habría que explicar más la parte de macros. Igual a lo mejor, más bien, lo que voy a planear es dar una sesión de macros para explicar un poquito, porque digamos es un término, no quisiera decirlo exactamente así, pero digamos que macros es un concepto más de intermedio avanzado, ¿no? Y entonces ahorita puede causar, tiene que ver más con las funciones más que con los módulos, ¿sí? Entonces, pero digamos, las macros tienen más que ver un tema con las funciones, no con los módulos. Los módulos como tal son un mecanismo para agrupar funciones y también poder agrupar macros, ¿sí? Esa es básicamente la relación que hay entre módulos y macros. O sea, así como un módulo puede tener funciones, un módulo también puede tener macros, ¿vale? Eso es, ahorita, por el momento sí prefiero dejarlo así, porque si no tendría que explicar muchas cosas más del tema de las macros, ¿sale? Pero, para quien lo preguntó, no se preocupe, vamos a programar justamente una sesión para explicar y meter el tema de macros y ahí vamos a ahondar todo lo que sea necesario, ¿sí? Pregunta si vamos a publicar el video. Sí, sí lo vamos a publicar, sí, se publica. Vamos a tener ahí en el canal justamente de YouTube del grupo y ahí se van a estar subiendo todas estas pláticas, ¿sí? Y creo que sí, no, pues eran esas nada más, ¿sale? Entonces, pues bueno, pues, José Juan, pues adelante y bueno, antes que nada, José Juan, digo, a ver, para presentar, José Juan es alguien que lo conozco también ya desde mucho tiempo, es alguien que ha estado también desde muchos años interesado y preocupado por ver cómo crear mejor software aquí en México. Ha hecho muchos proyectos e iniciativas para ayudar a gente a que pueda meterse y conocer sobre esto. Temas de programación funcional, él también es muy interesado no solamente en Elixir, sino también en Lisp, por ejemplo. Y es así, es fan de Lisp, yo lo sé. Y obviamente en general de técnicas, prácticas de programación, tiene mucha experiencia haciendo proyectos, sistemas también igual importantes. Entonces, pues le damos la bienvenida, ¿sí?, a José Juan. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Y por dar la oportunidad de tenerte para tener esta sesión, ¿sale? Entonces, pues bienvenido y pues obviamente todos muy interesados en conocer lo que nos vas a aplicar sobre principios de programación funcional, ¿sí? En Elixir, ¿no? Entonces, Vale, gracias y bienvenido, José Juan. Todo tuyo. gracias. Gracias a todos. Pues sí, muchas gracias, Norbert, por la presentación. Pues sí, yo me he dado a la tarea de reunir un grupo de conceptos y ponerlos en esta charla porque vi que ahí están. Entonces, me baso en esta primer cita que tiene este libro de estructura e interpretación de programas de computadora, que dice que los procesos computacionales son seres abstractos que inhabitan computadoras. Y está muy padre, es un libro bastante recomendado. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él, ¿no? Bueno, pues ¿quién soy? Soy un programador, ¿no? Realmente trabajo actualmente en Making Devs. Realmente mi chamba no es como que sea ser el gran programador, pero una cosa que sí me gusta hacer es vincular muchos elementos teóricos con la práctica. Y es justamente también el elemento de esta charla, ¿no? Creo que conociendo conceptos y elementos, fundamentos de fondo, de raíz, se puede entender mucho mejor la tecnología. Definitivamente eso es algo que yo he venido haciendo y que les quiero mostrar en esta charla. Soy mentor, es decir, me gusta acompañar a las personas en este camino, en el camino de ser profesionales de software. Obviamente aspiramos a ser profesionales de software, a ser grandes profesionales de software. Me gusta programar, es lo que hago para trabajar mayormente y es mi pasatiempo. No, como bien comenta Norbert, no es el único lenguaje, plataforma que exploro, que me gusta explorar. Hay otros tantos de los cuales nos gusta aprender. Y bueno, ustedes pueden seguirme en el blog de muchas redes sociales, ¿no? Especialmente GitHub, Twitter, Facebook, etcétera, ¿va? Ahora, aquí está el primer disclaimer o la primera advertencia. Eh, cuando empiezas tú a ver este asunto de la programación funcional, pues realmente sí tienes que desaprender
prácticamente todo, ¿no? Muchas de las maneras o formas que tú aprendiste con algún lenguaje imperativo o estructurado o orientado a objetos, pues lo tienes que olvidar completamente. O sea, tienes que vaciar por completo la taza. Ya, seguramente ya saben esa historia del maestro que llegó aprendiendo, visitando después a muchos maestros y llegó con el gran maestro y pues el gran maestro le estuvo llenando la taza y le dijo, yo no te puedo enseñar hasta que no vacíes tu taza, ¿no? Es muy similar esta parte de programación funcional que yo he visto propiamente en la experiencia, es el hecho de hacer que las personas desaprendan. Debes de tener esa capacidad de desaprender cosas para poder nuevamente llenar esa taza, ¿no? Esta es mi agenda, ¿no? Platicarles porque esto no es nuevo. Platicarles al respecto de 10 principios de programación funcional que identifico, que de hecho porté de otro lenguaje, ¿no? Y algún par de conclusiones más con ayuda de ustedes, ¿no? Entonces, comencemos. ¿Por qué esto no es nuevo? Vaya, ahorita voy a poner aquí una referencia de una charla, ¿no? Que se llama Programación Funcional con Alcides. La realizamos durante un co-retreat. En este co-retreat lo que hicimos fue, pues sí, resolver un problema y demás, pero Alcides, en esa cuenta que tienen, Alcides FP en Twitter, nos empezó a platicar al respecto de lo que es programación funcional, ¿no? Y de los primeros segundos que ustedes empiezan a escuchar, él comenta algo muy importante. Comenta el hecho de que programación funcional es como si tú le intentaras explicar tu problema a un matemático, ¿vale? Y programación imperativa estructurada es puntualmente darle instrucciones a una máquina tonta, ¿no? Es decir, primero haz A, luego B, luego C, luego D, ¿no? Después itera esto tantas veces como te lo estoy diciendo, termina la iteración y termina haciendo esto, ¿no? Y programación funcional no es así. Programación funcional es la descripción en términos matemáticos de la resolución del problema, ¿no? Les voy a dejar ese video para que lo tengan ustedes. Obviamente les voy a pasar esta presentación y les recomiendo mucho que le echen un vistazo porque me basé un poquito en esa persona, ¿no? Previo a eso, también hubo una conferencia de Agustín Ramos, en el 2012-2013, que habló de programación funcional, pero en la plataforma Java. Entonces también está bastante interesante que lo revisen. Y todo esto salía a partir de estos eventos, ¿no? De un core retreat, de un barcamp, de simple y sencillamente conferencias que en algún momento organizamos. ¿Por qué les comento que esto no es nuevo? Este libro de estructura e interpretación de programas de computadora tiene 5 secciones principales, pero yo enlisto estas 4, ¿no? Que es la construcción de abstracciones con procedimientos, la construcción de abstracciones con datos, ¿no? La modularidad, los objetos y el estado, ¿no? Y la abstracción metalingüística. Este libro, en estos 4 elementos, habla de uno más, pero ese no está fuera del alcance de esta charla, pero están muy estrechamente relacionados con Elixir, ¿no? Cuando yo empecé a ver ese libro y demás, me empecé a fascinar porque lo hacen con un lenguaje de programación que se llama Scheme, que es un dialecto de Lisp, y uno empieza a ver todas las ventajas y características que tiene, ¿no? Y lo vincula inclusive con otros elementos como del Clean Code, este tío Bob, en donde dice que los diseños de software deben de estar hechos en base a las abstracciones y no a los elementos concretos, ¿no? Entonces hablas de abstracciones y hablas de diseño y hablas de programar mejor y hablas de hacer pues cada vez cosas mucho más mantenibles, testeables, ortogonales, independientes. Entonces, está bien interesante porque eh, el término central es la abstracción, ¿no? ¿Cómo haces abstracción? Hay abstracción, sí, con el código, sí, con la forma en cómo tú conectas piezas de código, pero también hay abstracción con los datos. Y programación funcional se trata de la transformación de los datos, es decir, de tener un grupo o una estructura de datos, un entero, una tupla, un string, y transformarla a través del paso de las funciones, ¿no? Realmente tú nunca llamas o debes de empezar a cambiar la manera en cómo piensas en el hecho de decir, ¿qué va a pasar cuando a esta función le llegue este tipo de dato o este dato, ¿no? O sea, el pensamiento se invierte.
y tú tienes que empezar a diseñar y a pensar en términos de las abstracciones de los procedimientos, las formas, ¿no? Y de los datos. Pero a partir de eso también viene otro par de conceptos. ¿Cómo los empiezas a agrupar? ¿Cómo los empiezas a unir? O los empiezas los empiezas a tener en una parte para conectarlos con otros, modularidad, ¿no? Como, a pesar de que, por ejemplo, en Scheme, o bueno, siendo Lisp un lenguaje interpretado, un lenguaje dinámico, bueno, cómo haces objetos y cómo haces estado, ¿no? Y como tal, eso no existe. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de la programación de objetos y toda esta situación de que está alrededor del estado. Y la parte de abstracción metalingüística habla al respecto del reuso del código, ¿no? Y de cómo tú puedes empezar a crear tu propio lenguaje a partir del lenguaje que ya tienes, ¿no? Entonces, obviamente es un libro súper recomendado, ¿no? Bueno, ya va en su segunda edición, pero es algo, es como un libro de cabecera, ¿no? Independientemente de que estén haciendo Elixir, Java, Ruby, Python, lo que sea, y que estén haciendo sistemas, creo yo que es un libro que se tendrían que leer, ¿no? Hablemos ahora de 10 principios de programación funcional. Primer principio es el principio funcional. Es como muy evidente, ¿no? Muy obvio, pero va un poquito relacionado a la estructura de que todo es una función. Las funciones son ciudadanos de primer orden, ¿no? Pero en una función, cuando se usa una variable que es declarada por dicha función, debe de ser algo de esto. Un parámetro que pasa a la función, es decir, algo que está firmado como argumento de la función, una variable local creada dentro de la función de la cual no va a haber alcance en algún otro lugar, o una constante, algo que tiene un valor fijo y listo. ¿Sale? Eso es de lo que habla realmente. Pero también estábamos platicando de que tú deberías de poder expresar tu problema como si lo expresaras a los matemáticos, con esa descripción. Una cosa que me agrada mucho de Elixir es el hecho de que el lenguaje te lo facilita o te facilita esa descripción. ¿Cómo? Fíjate en esto, ¿no? Estamos haciendo como una función mat y le decimos, la función es kind, ¿no? La aridad de esa función es 1. Es una función con múltiples cláusulas. O sea, la función es una, kind, pero es una función con múltiples cláusulas. Entonces tú le dices, oye, dime el tipo de n, cuando n sea un número y n sea mayor que 0. Entonces dime que es positivo. Cuando n sea un número y n sea menor que 0, entonces dime que es negativo. Si n es 0, entonces dime que es 0, ¿no? O sea, vaya, no, esa es como una descripción al principio muy simple, pero es bastante acertada, porque lo que quiero mostrarles aquí es cómo vamos a querer describir el problema en términos de matemáticas. O sea, y Elixir tiene mucha facilidad en su estructura y en su sintaxis para poder describirlo. Lo que tenemos abajo es una función del máximo común divisor, ¿no? En donde en el máximo común divisor de dos números, ¿no? Que cuando A es mayor que B o B es mayor que A, se manda a llamar de manera recursiva la función, la misma función, con la modificación de los parámetros. Y cuando tienes el mismo elemento, ¿no? Es AA, entonces haces A. O sea, esta es una descripción de elementos que ayudan a que el problema se resuelva en términos de la notación, más allá de algún tipo de iteración o algún tipo de evaluación o cosas de ese estilo, ¿no? Y eso es bastante interesante porque tú lo que tienes que pensar en este primer principio funcional es cómo describes ese problema y sobre todo decir que un parámetro es un parámetro que pasa a la función, una variable local dentro de la función o una constante, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de tener algo así? Que una función solo hace una cosa, ¿sale? Que suena como un poquito como clean code, ¿no? Como una clase es una sola cosa, un método solo hace una cosa, ¿no? Y evitas efectos colaterales. Es decir, si tú mandas a llamar n mil veces a esa función con el mismo valor, te va a entregar n mil veces el mismo resultado, ¿no? No tienes una afectación en alguna otra parte del sistema. Es decir, tú lo que haces es que realmente pasas el parámetro y esto asegura que algo más en el sistema no se verá afectado, ¿no? Solo está contenido dentro de la función. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que algunos efectos colaterales
son necesarios para que algo verdaderamente funcione. O sea, tú tienes como que empezar a conectar cositas, ¿no? Para que verdaderamente lograr cosas, ¿no? Conectar funciones para lograr cosas, ¿no? Entonces tienes que ser un poquito cuidadoso con eso, ¿va? Podríamos profundizar un poquito más, pero vamos a ir como un poquito más acelerados con esto porque son 10 principios. Principio de macro, ¿no? Principio de macro es algo bastante interesante. Tú, en algún otro lenguaje, lo que haces es que cuando tienes un código repetido, ¿no? Tomas ese código y lo pones en una función. Y esa función es llamada o es englobada y es reutilizada por algunos otros elementos. Pasa lo mismo en lenguajes funcionales. En lenguajes funcionales tú de repente vas a tener una función y adentro de ella otras funciones que van a ser utilizadas en otras varias funciones. Y lo que vas a querer hacer es, pues, englobarla en otra función, ponerla en otro lado y reutilizarla. Tú puedes hacerlo, pero una práctica común es hacer una macro que te ayude a reutilizar ese código, pero esa macro también te va a ayudar a expresarlo en términos del problema, es decir, a crear nuevas funciones eh, que te ayuden a expresar el problema en términos de los nombres de las funciones. Realmente, si tú checas el lenguaje Elixir solamente lo componen muy pocas palabras reservadas. Realmente las palabras reservadas de Elixir solamente son true, false, nil, when, and, or not, fn de function, do, end, catch, rescue, after y else. Son las únicas palabras reservadas que tenemos en el lenguaje. Todo lo demás es una extensión de ese lenguaje, ¿no? Es decir, si tú estás escribiendo de repente algo o si estás utilizando def module, the phone, if, unless, eso es una macro realmente, ¿no? Es una función que está siendo reutilizada en toda una estructura de un sistema o de una aplicación, ¿no? Eh, Realmente, pipeline, plug, scope, pytrue, get son macros. Son macros que a su vez son elementos de función que nos ayudan a explicar el problema en términos del problema, del contexto del problema, ¿no? Y a describirlo de una manera tal que tiene sentido para nosotros, ¿no? O sea, al final del día todos son funciones, sí, pero especialmente en vez de escribir una función reutilizable y mandarla a llamar n mil veces, lo que yo hago es generar una macro y esa macro la empiezo a reutilizar, ¿va? ¿Cuáles son las ventajas? Minimizas la duplicación de código, adaptas tu problema a tu código, ¿no? Pero tenemos un par de desventajas, que es, pues hay gente que abusa mucho de ese uso, todo lo quiere hacer una macro, ¿no? Cuando empiezas a hacer macros te das cuenta que es bastante interesante, es muy padre, pero empiezas a abusar de eso y el hecho de abusar de eso le empieza a agregar complejidad al código que está haciendo. Si de repente llega una persona nueva a querer dar algún tipo de mantenimiento o algún tipo de modificación a esta macro, se va a encontrar con que tiene que entender la estructura de las macros, ¿no? Entonces hay que ser un poquito cuidadosos con eso. Principio de reinicio. El principio de reinicio es todo eso que pasa cuando un programa truena, ¿no? Y solamente hay dos acercamientos muy buenos en ese caso. No manejas nada, o sea, no manejas excepciones de todo y solo dejas que el programa truene, ¿no? O manejas cada error que tú tienes en tu aplicación, ¿no? Como saben, manejar cada error es extremadamente difícil. Entonces, hay una filosofía específicamente en Erlang que dice como let it crash, o sea, déjalo que se estrelle, déjalo tronar, déjalo romperse, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es que, o lo que se hace esto es con ayuda de la máquina virtual de Erlang, es que te ayuda a través de los procesos a hacer que truene, ¿no? Y saber qué hacer en caso de que truene, en caso de que falle, en caso de que se descomponga, en caso de que mande algún tipo de error, ¿sí? Entonces, mira, para esto creo que tengo algo interesante, de hecho justamente tengo ese código, ¿no? Y ese código lo que hace es puntualmente, pues vaya, tener esos elementos en donde lo dejas
lo dejas crashear, ¿no? Lo voy a poner acá y lo voy a poner con 5 segundos, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí es un proceso que creo, pasan 5 segundos, mando una excepción después de esos 5 segundos, monitoreo ese proceso, ¿sale? Y después lo que hago es administrar ese fallo. Vaya, como tal, yo les diría, no tienes que entender toda la sintaxis o no tienes que entender todo esto que está pasando. Lo que tienes que entender es que hay un principio y es el principio de reinicio. Y es el hecho de que si tu programa llega a tronar o llega a fallar por cualquier cosa, tienes la manera de reiniciarlo, tienes la manera de hacer algo. Lo que tienes que dar por sentado es que tu programa va a fallar. O sea, va a fallar, o sea, es inminente, por alguna razón, aunque tú seas un muy buen programador, va a fallar por cuestiones inclusive que no son inherentes a ti. Cosas que nos han pasado, se acabó el disco, ¿no? Se acabó el disco y simple y sencillamente algún día va a pasar el hecho de que se acabe ese disco y tú tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Y como eso, algunas otras cosas, cosas en las que estés incierto, tienes que poder reiniciar ese programa. Y más adelante, con lo que platicaremos, vas a ver que ese tipo de elementos, al ser distribuidos, van a poder ser resueltos tal vez en otro nodo, ¿no? Entonces, eso es interesante, cómo tú puedes tener este principio, ¿no? Dejarlo tronar, dejarlo fallar y eventualmente recuperarlo. Obviamente no vas a escribir algo como eso, vas a utilizar un concepto que tiene Erlang Elixir que se llaman supervisores. Y estos supervisores se van a encargar de vincular los procesos y reiniciarlos, ¿vale? O sea, esta es la manera como del camino largo, ¿no? Pero realmente al final del día tú vas a empezar a hacer supervisores y esto es algo que tiene que ver con OTP, ¿no? Entonces, ahí está el principio, simple y sencillamente, ¿no? Ventajas, verdaderamente lo que veo es que Elixir tiene uno de los mecanismos más sofisticados para manejar errores, ¿no? Y va a permitir a un programa recuperarse después de cualquier cantidad de errores, lo cual va a ser suficiente en muchos de los casos que se requiera. De hecho, realmente es como prácticamente regla de algunos de sistemas, ¿no? De, pues, ¿qué haces? Pues reinícialo, ¿no? O sea, ya puede existir algo que te ayude a ti a reiniciar ese programa, ¿no? Desventajas. Todavía es extremadamente difícil manejar cada excepción apropiadamente en el código, ¿no? Entonces, sí, te diría que aprendas a utilizar supervisores y árboles de supervisión para saber cómo funciona específicamente esto, ¿no? Principio de establecimiento de valor, ¿no? Esto es interesante porque lo voy a mostrar acá, el principio de establecimiento de valor, ¿no? Donde tienes esto, ¿no? A ver, perdón, voy a iniciar un Temox aquí, ¿no? Y voy a iniciar un AJAX para poder limpiar la pantalla. Lo que tienes es lo siguiente, tienes que A es igual a 1, ¿no? Eso ya lo sabes. Y luego tienes que B es igual a 3, ¿no? Pero tienes que 1 es igual a, ¿no? Lo cual puede empezar a ser un poquito confuso, ¿no? Y puedes decir que A es igual a B, ¿no? Eso lo puedes hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, B es igual a 4 o A es igual a A. Eso lo puedes empezar a hacer. O sea, lo que quiero que veas con esto es de que realmente no existe un elemento denominado asignación. Lo que, como le dicen, es atado, ¿no? Lo que tú puedes hacer es atar cosas, lo que comúnmente en inglés se dice como binding, y puedes atar y reatar cosas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, y es aquí donde empiezan cosas como el pattern matching, ¿no? En donde tú lo que haces es atas, ¿no? Cada elemento, pero también lo que haces es que en ese atado puedes decir, ok, quiero atar o igualar estos elementos, ¿no? Y te dices, oye, no coincide lo del lado derecho. ¿Por qué? Porque no está haciendo una asignación, está haciendo un empate, un empatado, ¿no? Un atado, ¿no? Y si tú quieres que esto sea, si tú quieres que esto ocurra, ¿no? Que no te mande ese error de match, lo que tienes que hacer es corresponder
con los datos que está esperando ese pattern matching, ¿no? Ahora bien, un error que he visto muy común, por ejemplo, en este principio de establecimiento de valor, es el siguiente. Tú creaste una estructura, ¿no? Y esa estructura es un mapa, que dentro de ese mapa tú tienes una lista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es que dices, pues le voy a asignar un valor a esa lista, ¿no? Bueno, esto va a mandar un error de compilación. Bueno, un error, ¿no? O sea, dice, oye, no puedes invocar una función remota en una estructura lista. ¿Por qué? Porque hay formas o hay elementos que evitan que establezcas el valor de algo, ¿no? Es principio de establecimiento de valor que en Elixir o en algunos otros lenguajes se conoce como inmutabilidad. O sea, la inmutabilidad viene de este principio, que debe de existir algo específico, una función particular para hacer esa asignación de valor. En el caso de Elixir, ¿no? Está este operador, el operador pipe, para poder hacer la llamada a la función que modifique la estructura de datos. Pero viene algo interesante. Yo ahí lo que hice fue agregarle a la estructura original una lista. Sin embargo, la estructura sigue siendo la estructura original. Eso tiene un principio, el principio de establecimiento de valor. Elixir no te permite hacer este tipo de cosas, no te permite pasar una referencia para la modificación del valor de esa estructura. Lo que tienes que hacer pues, es simple y sencillamente un reatado, ¿no? Tienes que reatar la estructura con el paso de la función de la modificación, el principio de establecimiento de valor, a la nueva estructura. Entonces la estructura, ahora sí, tendrá ese valor, ¿vale? Esto, aunque pareciera muy simple, sí he visto de repente algunas personas que batallan con esto, ¿no? Batallan con este principio, porque piensan que a lo mejor pueden modificar directamente la lista y asignar la lista o asignar elementos dentro de una estructura como un mapa o un struct o cualquier otro tipo de elemento que tiene Elixir, ¿no? Hay un principio, es este, el cual no te permite hacer eso, ¿no? Ventajas. Es más fácil entender código al cual le das datos y te entrega datos desde una función, en lugar de entender el código que transforma los datos en alguna ubicación, es decir, hacer debug. O sea, tener código simple es una gran manera de evitar bugs. O sea, una función donde tú le mandas un valor, una estructura, lo que sea, y sabes que esta estructura o ese grupo o ese tipo de dato va a salir modificado de cierta manera, ¿no? Cuando haces, la desventaja es que cuando haces esa revinculación, pues puedes causar efectos colaterales, ¿no? Que eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, principio de establecimiento de valor. Principio de DCL. En Elixir tú puedes crear tus propios lenguajes de dominio específico, ¿sale? De tal manera que un lenguaje de dominio específico te ayuda a describir el problema en términos del problema y no en términos de el lenguaje que te provee el lenguaje de programación, ¿no? O la sintaxis que te provee el lenguaje de programación. Tú tenés como tres maneras de hacer DSLs. Una es a través de la llamada a los datos, ¿no? De estructurar datos, así como en un keyword list, ¿no? O puedes hacerlo a través de funciones con el PyOperator, o puedes hacerlo a través de macros, ¿no? O sea, implementando macros o generando macros. Inclusive esto es bastante poderoso porque tú puedes validar las funciones. Aquí lo que tú tienes es una biblioteca que existe en Elixir que se llama Template. Y esta biblioteca lo que hace es que te describe un HTML, ¿no? En términos de funciones, ¿no? Macros específicamente. Y esas funciones están como tal detallando de qué manera se tiene que hacer la generación HTML. O sea, el problema es generar HTML, se genera un lenguaje de dominio específico para eso y tienes una solución, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Pues puedes escribir un nuevo lenguaje completamente, ¿no? Y Elixir, para hacer un DSL, empieza de una manera muy simple. Son datos, un keyword list. Después, si no te son suficientes los datos, funciones, ¿no? Y al final, ya si te quieres complicar mucho la vida, pues macros, ¿no? Desventaja, cuando creas macros, pues puedes crear complejidad no necesaria, ¿no? Cosas que puedes ya crear con la representación de estructura de datos o con funciones, ¿no? Realmente aquí ya es a elección de cada quien, ¿no? Principio de metaobjeto.
Y es aquí donde entran una serie de situaciones de la pasta vacía. Elixir o cualquier lenguaje de programación funcional no se parece a nada de lo que se conoce puntualmente, ¿no? Voy a empezar con esto que creo que mencionaron en reuniones anteriores, ¿no? En donde la programación orientada a objetos significa solamente mensajería, retención del estado local y protección de dicho estado, ¿no? Protección y ocultamiento de dicho estado, del proceso, ¿no? Respuesta tardía a eventos que le pasan a ese elemento, ¿no? Y algo muy importante que está en este escrito, en este correo, es que puede ser hecho en Smalltalk y en Lisp. En ese momento lo mencionaron, ¿no? También puede ser en Elixir. Y posiblemente algunos otros sistemas, pero pues, este compa no está consciente de ellos, ¿no? Alan Kay, premio Turing. Se puede hacer con procesos, o sea, programación orientada a objetos se puede hacer con procesos, ¿no? Los procesos son todo. Pero en ese sentido, pues vaya, no es el tema del principio de metaobjeto, más bien el tema del principio de metaobjeto es el hecho de que tú puedas pensar en un diseño que tenga que ver con la orientación a objetos, es decir, describir un problema en términos de los objetos y sus atributos y la interacción entre ellos, ¿no? Para que tú empieces a crear funciones con nombres significativos, nombres de estructuras con nombres significativos, atributos que sean parte de esa estructura, pero solamente es para modelado. O sea, realmente el principio de metaobjeto es el hecho de que tú puedas modelar estructuras de datos con un significado parecido al de la programación orientada a objetos, ¿no? Aunque sabes que la programación orientada a objetos se trata de mensajería y procesos. Es solo eso, ¿eh? O sea, no existen objetos como tal, no los hay, ¿no? Pero sí es importante distinguir el hecho de que tú puedes utilizar el conocimiento de la representación de entidades dentro de la descripción de la resolución de un problema, que en este caso es una persona, crear una nueva persona, incrementar la edad de la persona. Ojo, ve cómo se cumple el principio funcional número 1, en donde tú incrementas la persona, viene un atributo, ¿no? Bueno, un parámetro, person, que es la llamada de la función, ¿no? Digo, un parámetro de la función, y tú lo que haces es, con el principio de establecimiento de valor, lo modificas y lo regresas, ¿no? Y eso es lo que puntualmente está regresando en esa función, ¿no? Entonces está bastante interesante esto porque empiezas a pensar cómo modelar, pero no usas la orientación a objetos, ¿no? Ventajas, puedes ocupar orientación a objetos para determinar estructuras y relaciones. Desventaja, seguramente quieres hacer cosas como lo haces en orientación a objetos, mandar a llamar a un método, mandar a llamar a un constructor, heredar cosas o asignarle algún tipo de implementación de algún tipo de abstracción, determínese como un trait o una interfaz. Existen maneras de hacer abstracciones en Elixir, pero son diferentes, ¿no? Es una cosa que no toca acá, pero es esa parte inicial que te he recomendado. Abstracciones de comportamiento, que en Elixir se llaman behaviors, y abstracciones de datos, que en Elixir se llaman protocolos, ¿no? Entonces, justo. Principio de continuación. Como tal, Elixir, hay una parte interesante, porque el principio de continuación tiene una característica, es el hecho de que tú puedas dejar un programa en el estado en donde posiblemente se rompió, o detener un programa en algún estado y regresarlo o avanzarlo hasta cierto punto. Es como poner el programa en una máquina del tiempo y empezar a ejecutarlo y realmente decir, bueno, cuando llegue a este punto, que se detenga y que se ejecute 3 instrucciones hacia atrás, o realmente cuando alguien corre ese programa, el programa comience en este estado, ¿no? Hay muchas maneras de hacer eso. Bueno, hay un par de maneras de hacer eso. En Elixir lo logras con algo que vamos a hablar más adelante, que es ETS, DTS, Mesh y algunas otras cosas. Pero lo que tiene puntualmente Elixir es un callback en el elemento que se llama GenServer, que se llame handle continuo. Lo que tú quieres acá es, por ejemplo, handle call, es una llamada a un GenServer que lo que hace es que regresa una respuesta, ¿no?
Por eso aquí tenemos GenServer Reply, pero aparte tienes la necesidad de actualizar el estado, ¿no? Esto está mal, o sea, realmente hacer código así es erróneo. Tú lo que tienes que utilizar es un callback que se llama handle continue, para no romper la estructura de ese elemento, ¿no? O sea, handle call es llamado por un usuario y respondes, ¿no? Y después le dices continue, ¿no? Y continue me van a llamar handle continue para en algún momento dejar el estado del proceso en un estado o en un momento en donde tú quieres, ¿no? En donde tú lo deseas o lo necesitas, ¿no? Entonces, eso es interesante. Lo que te provee OTP a través de un GenServer para dejar un programa en cierto estado previo a que a lo mejor haya sido roto, haya tronado, haya fallado, ¿no? O inclusive darle algún tipo de llamado adicional después de un llamado de alguna API externa. Es interesante dejando el continuo. La verdad es que es una implementación simple, pero bastante poderosa, ¿no? Puedes dejar un programa en su estado original justo después de un error. Puedes hacer cambios en caliente, hot deploy. Porque sirve mucho como para cuando estás creando nuevas versiones o estás subiendo nuevas versiones de alguna aplicación Elixir y dices, híjole, pero ¿qué va a pasar con todo el estado que ya tiene el proceso? ¿No? O sea, yo quiero mi programa está corriendo, ¿no? Y está siendo atendido está siendo usado por muchas personas o muchos clientes y de repente quiero subir una nueva versión y de repente pues sí, pero ¿qué va a pasar con todos esos datos que se han ido acumulando en el estado? Bueno, handle continue puede ayudar a hacer ese hot deploy o para eso también sirve, ¿no? Desventajas, bueno, es muy simple pero efectivo porque, por ejemplo, algunos otros lenguajes tienen una implementación mucho más sofisticada, pero es mucho más difícil de entender o de concebir, ¿no? O sea, la verdad es que Elixir lo pone de una forma muy simple, muy sencilla. Principio de brevedad. Ese lo determinó Paul Graham, ¿no? En donde es la característica que tiene el lenguaje de ser conciso al momento de describir el problema, de tal manera que tú puedes solo leer lo que estás tratando de resolver y por sí mismo el lenguaje o la sintaxis del lenguaje te ayuda a saber qué es lo que está haciendo el programa. O sea, muy parecido a Clean Code, donde tienes métodos que son significativos, pero estos ya mucho más pro porque son parte del lenguaje o de la estructura del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un método getEnrace, do, send response, con la conexión de un 200 y un mensaje, ¿no? Y lo mismo tienes con get de una ruta de active, do, send response, con la conexión de un 200 y un mensaje. O cualquier coincidencia de cualquier estilo, manda una respuesta a la conexión con un código 404, no encontrar, ¿no? Eso es brevedad, ¿no? Y Elixir te ayuda a hacer muy fácilmente esto. Por ejemplo, esto es un par de funciones que tomé de unas aplicaciones que hicimos, en donde agarré una función que se llama filtrar periodos, ¿no? De los periodos de una tienda, y los periodos de una tienda obtienes los periodos en español, obtienes los periodos para mostrar y los ordenas por mes, ¿no? Eso es brevedad. La brevedad es el hecho de que tú puedas describir muy fácilmente el problema, sí, con nombres significativos, pero con ayuda de, por ejemplo, pipe operator y la estructura de comprensiones en Elixir, como por ejemplo para cada periodo en periodos, que era la parte del principio funcional, describirle a un matemático tu problema. Para cada periodo en periodos, haz el parseo de calendario del periodo, ¿no? Es más o menos como esa la gran idea de la brevedad, ¿no? Ventajas, el objetivo es escribir pequeños programas, ¿no? Para no dejar espacios de que haya alguna magia por allí, ¿no? Y de que haya algo confuso o funciones que no tienen alguna explicación aparente, ¿no? Desventajas, de repente te clavas tanto con la brevedad que quieres encontrar este elemento óptimo y conciso de comandos y a veces el conjunto de funciones es muy amplio y pues vaya, no estás como contento con eso, ¿no? Entonces, la verdad es que esa es una desventaja ya como clavándote mucho en hacer verdaderamente tus programas breves o concisos, ¿no? Nuevo principio, bueno, reciente principio de multinúcleo. Elixir, a través de Erlang, a través de la BIM, lo resuelve muy fácilmente, ¿no? Con esto que se llama el modelo de actores, en donde un actor en Elixir
es un proceso. Este principio pues, es viejísimo, ¿no? Bueno, viejísimo entre comillas, pero es el hecho de que tú puedas comunicar actores, ¿no? Que puedas comunicar procesos entre ellos y tú puedas inclusive encontrar un esquema de comunicación entre ellos y comportamientos entre procesos. A eso se le denomina OTP, ¿no? Tú de repente vas a empezar a necesitar que ciertos procesos se comporten de cierta manera y te vas a dar cuenta que alguien ya resolvió ese problema. Y esa resolución de problema, pues, tiene ya una estructura. Y esa estructura ya está enfocada en algún módulo o en algún fragmento de código. Y ese fragmento de código solo lo tienes que usar. Eso se llama OTP, ¿no? Erlang Elixir lo hace a través de lo que se determina como árboles de supervisión, ¿no? Es decir, cómo se relacionan los programas, cómo es que ellos están atados entre ellos, ¿no? Y cómo es que se van a empezar a comunicar entre ellos, ¿no? Y cómo es que se van a observar, cómo es que se van a mensajear, cómo es que se van a responder, cada cuándo se van a crear, ¿no? O sea, está interesante. O sea, toda la parte de principio multinúcleo la resuelve la BIM a través del uso de este modelo, a través del uso de procesos. Entonces, la parte interesante para poder aprovechar completamente la plataforma es que tú aprendas a utilizar correctamente los procesos o que entiendas cómo funcionan los procesos. ¿Por qué? Porque de forma natural la BIM ocupa todos los procesos. Inclusive la BIM es una máquina virtual maravillosa que tú le puedes decir, inclusive que simule que tiene más procesos, digo más procesadores, perdón, ¿no? Entonces, por default la BIM, cuando tú la inicias, tiene la cantidad de procesadores lógicos los cuales provee tu computadora. Pero tú le puedes mandar ciertos parámetros a la BIM para que simule que tiene muchos más procesadores. Entonces, eso se empieza a poner interesante. Sumado a la parte de distribuido de Elixir, ¿no? Existe otro elemento de ocupar multinúcleo, el principio de multinúcleo, que es a través de otro modelo que se llama Software Transactional Memory, que es el hecho de que varios clientes quieren acceder a un recurso al mismo tiempo, ¿no? Ese recurso es un dato, ¿no? O un dato en un registro. Elixir lo resuelve con este concepto que se llama Software Transactional Memory a través de un elemento que se llama ETS y DTS. ¿Qué es lo que ocurre? Existe una tabla, esta tabla tiene datos, ¿no? Alguien los lee y otro proceso lee también esos datos, ¿no? Y se los entrega. De repente otro proceso los actualiza, otro proceso los sigue actualizando, pero ¿qué pasa cuando dos quieren accederlo al mismo tiempo? Justamente al mismo tiempo. Lo que hace es que le da prioridad con colas, ¿no? Con el buzón, con un mailbox, y hace que el segundo proceso o el proceso que no alcanzó a leer en ese mismo instante truene. Y al tronar, pues simple y sencillamente, pues ya pues, tú manejas ese error. ¿Ah? Último principio de lazy o principio perezoso, que es la característica que tiene el lenguaje de poder ejecutar secuencias de flujos de datos infinitas. Voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Que es justamente ese que está ahí. Imagínate que tienes, por ejemplo, voy a ponerlo de aquí del 1 al 100, ¿no? Entonces, voy a tomar este ejemplo que está aquí, ¿no? Pero primero lo voy a hacer como sencillito, ¿no? Voy a tomar esto, ay, perdón. Voy a tomar este ejemplito y lo que voy a hacer es crear una función, ¿no? Una función que lo que hace es de un rango o una serie del 1 al 900,000, aplica la función en un map sobre cada elemento y a cada elemento lo multiplica por 3. Después filtra filtra todos los números a la mitad, ¿no? Y después de eso, perdón, aquí me equivoqué, aquí no es stream, aquí es enum. Ese es el caso que quiero mostrar y lo voy a corregir. Perdón. Perdón, require import integer. Ahora sí, listo. Y lo que quiero es
multiplicar los números, filtrarlos, después volverlos a filtrar, ¿no? De todos esos tomar 100, los primeros 100 que me aparezcan, sumarlos y sacar un resultado, ¿no? Y tengo otra función. Es exactamente lo mismo, pero en vez de usar el módulo de num, uso el módulo de stream, ¿sale? Elixir provee este principio lazy a través del módulo stream y funciones, ¿no? Que son bastante interesantes. O sea, por ejemplo, yo lo que le voy a hacer es algo así como esto, solamente para mostrarles en un punto map, ¿no? Lo voy a poner en una sola línea. Y porque quiero que vean exactamente la importancia de las funciones, ¿no? Y lo voy a hacer solamente hasta 2 niveles. Y voy a hacer esto, ¿no? Hace algo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo hago con stream? Cuando lo hago con stream, ¿no? Lo que hace es que me regresa una estructura. Y esa estructura tiene el enum y las funciones. Y entonces es interesante porque lo que va a ocurrir en el primer caso, en este primer caso, es que va a tomar el rango, lo va a iterar, el resultado lo va a entregar a la siguiente función y lo va a iterar, es decir, lo va a iterar 2 veces. En el caso de acá, lo que está haciendo es algo que se determina en programación funcional como composición de funciones. Lo que hace Stream es que hace composición de funciones y estas funciones es, dime qué función tienes adentro en el primer stream, qué función tienes adentro en el segundo stream, ¿sale? Las vamos a sumar y lo que vamos a hacer es tomar ese rango de datos y ese rango de datos le vamos a aplicar esas 2 funciones, con lo cual lo va a iterar solo una sola vez, ¿no? Para ver un poquito del rendimiento de esto, ¿no? Lo que voy a hacer es ocupar un pequeño closure que ya tengo acá. Este closure lo que hace es que toma el tiempo, ¿no? O sea, este closure lo que hace es que toma un tiempo inicial, ¿no? Aplica el closure, ¿no? Toma el tiempo al terminar el closure y saca la diferencia de tiempos. Y lo que voy a hacer es que le voy a mandar el primer elemento, ¿no? La primera función que itera del 1 hasta el 900,000 y me dice, oye, pues tardaste 4,5 milisegundos, ¿no? Y le voy a mandar ahora el segundo, ¿no? Que tarda 11 milisegundos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hizo fue puntualmente en un map iterar, 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 iterar. Y acá no. Acá lo que hizo fue sumar función, sumar función, sumar función, sumar función, aplicar. O lo que se le dice como map reduce, ¿no? Ese es el principio lazy, ¿no? Eso es como la manera en cómo hace ese principio lazy. ¿Cómo se logra el principio lazy? Basándose en puras funciones, ¿vale? Ventajas con lazy. Podemos crear estructuras de datos infinitamente grandes. De hecho, hay cosas ahí interesantes que se pueden hacer. Hay bibliotecas interesantes que ocupan los streams, ¿no? Es mucho más fácil depurar estructuras que depurar algoritmos, ¿no? Es mucho más fácil ver un par de estructuras y ver qué entra, qué sale, a tratar de estar haciendo debug en donde lo está modificando. Elixir por default es lazy y va a escoger el orden en el cual el código corre. Entonces, eso, si tú quieres depurar eso, pues va a ser muy complicado. Yo te diría que te enfoques a depurar estructuras, ¿no? O sea, puedes hacerlo, sí, pero pues te vas a romper mucho la cabeza. Vale, terminemos. Conceptos, todos estos conceptos rigen a cualquier lenguaje funcional. Solo hay que portar esos conceptos a ese lenguaje, que fue lo que yo hice. Porté los conceptos de Lisp, Haskell, Scheme aquí. Y entendiendo esos conceptos, vamos a comprender mucho mejor la tecnología. La verdad es que Elixir ayuda mucho a la adopción de esos conceptos, ¿no? Y la BIM hace su trabajo, ¿no? Entonces, con todo esto, pues ya, listo. Muchas gracias. ¿Dudas? No sé si haya tiempo de dudas. Sí, tenemos unos minutos para dudas. Que hay pregunta técnica.
Si quieren, pueden decir o alzar la mano y ya les damos la palabra para que puedan exponer sus dudas con el micrófono. Ok, ahí tenemos una duda. Ah, dice que, bueno, esto, que dice que la salida da diagonal n, diagonal, diagonal n. Sí, por lo siguiente, porque en Elixir tú tienes dos tipos, bueno, de hecho, realmente no existen los strings como tipos de datos, ¿no? El string no existe, sino más bien existen las listas y los binarios, ¿no? Entonces, cualquier representación de algún número, o sea, en una lista, por ejemplo, 64, ay, perdón, 64, no es cierto. Ah, sí, 10. Ah, pues como lo tienes, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, lo que tienes es lo siguiente, ¿no? O sea, son, son ASCII codes, ¿no? Entonces, realmente lo que tienes ahí es una lista. Esto es diferente. Fíjate, por ejemplo, 2 comillas es una lista y esto es un binario, ¿no? La manera en cómo se... De hecho, eso no es específico de Elixir. Eso es de cualquier lenguaje de programación funcional. Los datos que tú manejas dentro de tu programa y los datos que tú muestras como salida a algún usuario o al monitor o a imprimibles, ¿no? Por eso es que te manda ese tipo de situaciones. O sea, te manda, bueno, y además en un map te regresa una listita, ¿no? Que aplica el inspect, y el inspect lo que hace es que te regresa el mismo valor que tú le estás mandando, ¿no? O sea, si le mando inspect 100, ¿no? O sea, muestra en consola y aparte regresa el valor, ¿no? Porque en funciones siempre se regresa un valor. Siempre, 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 siempre estás regresando un valor, ¿no? Aunque sea nil, pero estás regresando algo. Entonces, lo que tú tienes con esto de acá, con estas diagonales n, es una lista a la cual le puedes hacer en un punto, bueno, sí, en un punto count, en un punto size count, ¿no? O sea, es una lista como tal, ¿no? Que es diferente a esto. Perdón, me equivoqué. Eso es diferente a esto. Porque esto no puedes hacer count, ¿no? Por la abstracción de datos, porque es un protocolo, ¿no? Entonces, eso es interesante también, la manera en cómo manejas los strings, ¿no? Entonces, es Unicode, realmente. Elixir soporta Unicode, ¿no? Un ISO, no recuerdo cuál ISO, 6681 creo, y es el que soporta, ¿no? Entonces, tú puedes poner algo como, a ver, ¿dónde está? A ver, es este. Aquí está. La manzanita. Aquí está la manzanita, ¿no? O sea, lo que le estoy sacando es el código Unicode a la manzanita, ¿no? Listo. Dice, ¿dónde puedo encontrar principios de patrones de diseño en Elixir o en programación funcional? Bueno, como tal, patrones de diseño no se determina como patrones de diseño, sino más bien como comportamientos. Ahí el estudio es el estudio de procesos y su relación en Erlang, ¿no? Cualquier programa de Erlang al respecto del módulo de procesos es una buena referencia para determinar cómo se comportan o cómo deberían de comportarse los procesos y qué problemas vas a tener en procesos, ¿no? Y en un programa basado en procesos, en programas basados en procesos, ¿no? Con respecto a programación funcional, pues sí, miren, aquí está. Estructura e interpretación de programas de computadora. Ese es el libro. Eh, libro viejísimo, en donde tú ahí puedes ver abstracciones de datos, abstracciones de procedimientos, abstracciones de metalenguaje, que todas son aplicables a Elixir, Lisp, Haskell, cualquier lenguaje de programación funcional, ¿no? Entonces, sí, es bastante viejito el libro. Y
Por ejemplo, también les recomiendo este libro de acá. Está en español, ¿no? Es de Manuel Ángel Rubio Jiménez. Es Erlang OTP, las bases de OTP, el volumen 2. Este te explica un poquito al respecto de procesos y OTP, ¿no? Cómo diseñar. Más allá de patrones de diseño, es el diseño, sí, de sistemas que ocupan procesos basados en un modelo, el modelo de actores, ¿no? Entonces, listo. No, perdón, lo saqué en la cámara. Por si la están viendo, lo saqué aquí en la cámara, Erlang OTP. Para que déjenme cambiar a la cámara, dejo de compartir mi escritorio y listo. Parar. Uy, no sé cómo hacer esto. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra duda? O no sé si haya más dudas al respecto de esto. Creo que ya no. Creo que ya no. Justo a tiempo. Sí, Excelente. está en el MIT, está en digital, es correcto. Ahí lo pasaron ya en el chat. Y listo. Ok, pues muchísimas gracias, José Juan, por la plática. Sí, No, pues, muy gracias a interesante ustedes. todos los temas y espero que efectivamente sea de mucha utilidad justamente para todos los que nos están ahorita escuchando. Pero Claro. realmente muchas gracias por el tiempo para presentar todo esto. No, pues gracias a ustedes por escucharme y si tienen dudas, pues ahí están mis contactos y pues nada, también pueden preguntar a través de Norbert y demás para poder resolver este tipo de temas. Gracias a todos por escucharme. Bueno, pues quiero darles las gracias a todos los que estuvieron presentes ahorita durante la sesión. Como les comentaba, dentro de los anuncios tenemos la siguiente plática que será el día martes 26 de mayo. ¿Sí? De todas maneras, estaremos avisando ahí a través de la cuenta para que puedan anotarse como lo hicimos esta ocasión. Creo que la verdad es que creo que en general estuvo bastante bien. Y ya saben, cualquier duda, pregunta, cosa que quieran, igual, incluso también si tienen algún interés en presentar y todo esto, lo pueden hacer pues comunicándose con nosotros, ya sea que directamente a la cuenta del Meetup, el grupo de Elixir, o si me buscan también a mí directamente, también lo pueden hacer, o también o a Daniela también para cualquier cosa que se necesite. ¿Vale? Entonces, bueno, pues creo que con eso estamos terminando la sesión del día de hoy. Y pues muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo pronto, ¿sí? El siguiente mes. Que estén muy bien y que pasen muy, muy buenas noches a todos y cuídense mucho.